Nos encontramos en el trabajo. 96.9. Nos encontramos a la noche. Cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal con diferentes matices, pero en una misma señal. Radio Rioja 96.9. Buenos momentos donde estés. Pasaron ya de la hora 13 en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a compartir una edición más del resumen informativo de noticias con lo más importante que nos ha dejado el ámbito local, nacional e internacional con lo que respecta a la información en la jornada de Medios Rioja. Estamos comenzando con 9... A ver, no, porque esto era tempranito. A ver, lo vamos a actualizar, a ver qué onda. Recuerden que tenemos previsto una máxima de 18 grados para hoy y a esta hora tenemos 12 grados de temperatura. La máxima es de 18 y a esta hora tenemos 12 grados. La humedad es del 58%, la presión atmosférica medida en hectopascales de 972.4. El cielo está totalmente despejado con un sol radiante divino. El viento sopla del sector sur a 8 kilómetros por hora y la visibilidad es de 20 kilómetros. La máxima prevista para hoy, reitero, 18 grados y a esta hora tenemos 12 grados en La Rioja capital. Me acompañan en la operación técnica puesta al aire de la 96.9 el señor Matías Vilanova, en la puesta al aire de Canal 11 está Agustín Flores. Mi nombre es Gaby Fernández, estamos con la producción de Estefano Tete Viñas. Che, por favor. Y todos trabajando bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Juntos, hasta las 14 horas, hacemos el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la mañana de Medios Rioja y comenzamos justamente con los títulos del ámbito local de www.mediosrioja.com.ar. Quedó firme la condena a 35 años de prisión para Alfredo Chade por abuso sexual infantil. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Alfredo Chade, dejando firme la histórica condena de 35 años de prisión de cumplimiento efectivo. La información fue confirmada por el abogado querellante, el doctor David Colipo, en diálogo con Diario Chilecito. Con esta resolución, el máximo tribunal ratificó en todos sus términos la sentencia dictada originalmente por la Cámara Primera en lo civil, comercial, de Minas, criminal y correccional de la segunda circunscripción judicial. El rechazo a los planteos de la defensa. La defensa pública de Chade había recurrido al Tribunal Superior de Justicia mediante un recurso de casación que cuestionaba diversos aspectos del proceso judicial, tales como supuestas nulidades, la valoración de la prueba, las garantías durante el debate y la incorporación de testimonios y material secuestrado. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de los cuestionamientos, el Tribunal Superior concluyó de forma unánime que no existió arbitrariedad ni contradicciones que justificaran revocar o modificar la condena. Asimismo, el tribunal desestimó de manera contundente los agravios defensivos vinculados a los procedimientos clave del caso. Cámara Gesell y pericias psicológicas, material informático y peritajes. El documento definitivo del Tribunal Superior de Justicia fue fechado el 12 de mayo y recibió la certificación correspondiente por parte de la Secretaría Penal el 14 de mayo, cerrando de este modo la revisión de la condena en la instancia provincial. Reiteramos entonces, quedó firme la condena a 35 años de prisión para Alfredo Chade por abuso sexual infantil. La
provincia adjudicó 183 cargos para el ingreso a la carrera docente. El acto se realizó en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros y estuvo encabezado por el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Educación Ariel Martínez. Durante la jornada, autoridades provinciales destacaron la importancia de fortalecer la educación pública, garantizar la transparencia en los concursos y sostener la jerarquización de la carrera docente en toda la provincia. La riojana Jazmín Hortensi metió un batacazo tremendo y avanza en la quali del Roland Garros. En una batalla épica sobre el polvo del ladrillo de París, la tenista chileciteña revirtió un set en contra y eliminó a la experimentada neerlandesa Arantxa Rus en un dramático partido. Ahora va por el próximo paso ante Alina Korniva. Operativo en Ruta 40, la policía neutralizó una importante cantidad de explosivos. El personal de la División Táctica y Explosivos montó un estricto dispositivo de seguridad y destruyó el material mediante una detonación controlada. No se registraron incidentes. Una dotación especial de la Dirección General de Cuerpos Especiales, a través del Departamento Especial CAPE, intervino en un exitoso procedimiento sobre la Ruta Nacional número 40, donde se detectó, analizó y destruyó una importante cantidad de material explosivo que había sido hallado en la zona. Dolor en el fútbol de veteranos. Falleció Luis Huevo Álamo. El jugador amateur se encontraba internado tras sufrir una descompensación días atrás en el predio de Las Margaritas. La comunidad deportiva expresa sus condolencias. El fútbol de veteranos de la provincia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Luis Álamo, un querido y reconocido jugador de la categoría. Su deceso generó una profunda conmoción entre compañeros, rivales y allegados del deporte amateur local. Internet para Todos lanzó un mega sorteo por sus 100.000 clientes y anunció acceso bonificado al Mundial 2026. La empresa estatal de telecomunicaciones Internet para Todos presentó el mega sorteo mundial 2026 que incluirá la entrega de 250 Smart TV, 1.000 camisetas de la selección argentina y próximamente 3 autos 0 kilómetro. El anuncio se realizó junto al gobernador Ricardo Quintela en el marco de la celebración por los 100.000 clientes alcanzados por la firma. Quintela recibió al embajador de Turquía y avanzó en posibles acuerdos de cooperación para La Rioja. El gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera tuvieron una reunión con el embajador de Turquía en Argentina, Omur Budak, donde se abordaron posibilidades de cooperación vinculadas a producción, energía, recursos hídricos, educación y desarrollo social. El diplomático además recorrió distintos espacios productivos, culturales e históricos de la provincia. Chamical procesaron a una mujer por violación de domicilio, daños y lesiones graves.
El juzgado de instrucción en lo criminal y correccional número 1 de la segunda circunscripción judicial con sede en la ciudad de Chilecito, a cargo del juez doctor Marcelo Carrizo, quien resolvió procesar a Ingrid, imputada por los delitos de daños, violación de domicilio y lesiones graves en concurso real. Asimismo, se ordenó la prisión preventiva de la acusada. El Paseo Cultural celebra el aniversario de La Rioja con una peña gratuita. Este miércoles 20 de mayo, desde las 12 horas, el Patio de las Artes del kilómetro cero será el escenario para que los artistas y público festejen los 435 años de la ciudad. 14 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Y en este caso nos vamos a quedar con algo de lo más relevante que tuvimos con respecto a entrevistas. En este caso con Esteban Correa, que es médico y delegado de APAMIA. El tema es: odontólogos del PAMI dejarán de atender pacientes por falta de pago. Esto es lo que nos decía al respecto. Tal cual, como vos lo decís, la sensación que nos queda a ya un mes prácticamente de iniciado todo el problema es esa, que no les importa mucho. Los odontólogos son un capítulo muy particular también, desde el mes de diciembre que no cobran sus honorarios y algunas prácticas. La negociación del gremio con las autoridades nacionales de PAMI siguen adelante. Ayer lunes se había acordado que iban a pagar a los odontólogos, cosa que no pasó, con lo cual se estableció para mañana miércoles una reunión ya formal en la búsqueda de ir achicando esta enorme brecha que hay entre lo que ingresaba a los médicos y a los odontólogos de cabecera antes de esta resolución. El miércoles sin duda va a ser un día importante, porque de no mediar algo intermedio hasta tanto se logren algunos valores un poco más éticos, seguramente se empezará con algún otro tipo de medidas más fuertes, ¿no?, en cuanto a la atención de los afiliados. ¿Y qué tipo de medida más fuerte es? Y el consenso de todos los médicos de cabecera agremiados es cortar la prestación, atender lo mínimo, o sea, no dejar desamparado al afiliado a la obra social, entendiendo el tipo de pacientes, el tipo de personas que son afiliados, pero dejar de lado la consulta o el problema que no sea de resolución rápida o urgente. ¿Y esto a partir de cuándo sería, doctor? No, esto es, como te digo, mañana miércoles es la reunión entre el gremio y las autoridades de PAMI en Buenos Aires. ¿Sí? Sí. Mañana a la noche, jueves a más tardar, tendremos las novedades de qué se ha podido acordar. ¿Sí? Sabemos que hay una distancia enorme entre lo que es necesario como un ingreso mínimo y ético, y de lo que estamos ahora percibiendo, pero bueno, por lo menos empezar a zanjar esa diferencia. Hasta ahora, como dicen ustedes, vemos que no hay una intención manifiesta de solucionar, así que la propuesta es, ¿sí?, si no hay nada que te asegure algo mejor, la propuesta es tomar estas medidas más intensas. Pero si en la reunión de mañana noche les dicen a ustedes que no se ha acordado nada, no hubo un avance, que sería inmediato esto, el viernes dejarían de atender, o cómo sería. No, se harán todos los pasos y las notificaciones que legalmente corresponde a través del gremio, más allá de que la idea, todos los médicos de cabecera queremos dejar de atender el jueves, ¿sí? Porque nosotros ya la otra semana tenemos que pagar secretarias, pagar consultorios, etcétera, todos los gastos que corresponden. Pero bueno, hay cierto trámite administrativo que hay que respetar y contemplar,
así que suponemos que para la otra semana ya tendremos estas medidas ya activas. Doctor, buen día, Ivana lo saluda. Bueno, más allá de esta reunión que se espera, este resultado y lo que puede pasar la semana que viene, previo a esto y con todos los problemas que ya viene teniendo PAMI, que son de público conocimiento, ¿cuántos médicos ya han abandonado, han decidido no prestar más servicios en PAMI? ¿Hubo varias bajas? ¿Tiene algún número respecto a eso? No, nosotros acá en La Rioja todavía venimos aguantando, trabajando en el achicar gastos, ¿sí? Trabajamos mucho en eso y venimos aguantando con la esperanza de que esto vaya mejorando, ¿sí? Vos imaginate que a esto se le suma que la obra social provincial no paga desde diciembre, así que el caos es absoluto para los médicos clínicos, los médicos de familia que trabajamos en el consultorio. Sí. Venimos achicando gastos y aguantamos el mes de abril, aguantamos el mes de mayo, pero bueno, no se puede aguantar mucho más. Por ahora hay 1, 2 médicos que dejaríamos ya de atender con la obra social, pero bueno, quedará para ver qué pasa, qué esperanza hay para el mes de junio, para el mes de julio. Sí, hay cosas que yo entiendo que son insostenibles, digo, porque por ahí la gente mayor, cuando ya tiene su médico de confianza, por ahí es muy mañoso para querer irse con otros, querer montar, entonces también no tiene que ver con eso de cómo lo va a tomar el paciente, que al fin y al cabo es el perjudicado, que nada tiene que ver con la lucha como trabajadores de la salud, ¿no? Tal cual, son médicos de cabecera. En particular, yo 15 años o más, hay otros médicos que son hasta 20 años médicos de cabecera, y nosotros hemos visto esas familias que venían primero con su papá y con su mamá, sus hijos que venían con su papá y con su mamá, que después vienen solamente con alguno de ellos, y ya algunos que han visto como sus hijos se han ido de la provincia y han sido afectados en su situación familiar, en su contención familiar, y nosotros los vivimos todos los días. Cambiar de médico de cabecera después de 15 años o de 20 años, la verdad que es otro trastorno más para el afiliado y para el jubilado que viene cascoteado por todos lados. Bueno, 20 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Vamos con los títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar y justamente hablando de este tema que hacía mención el doctor, realizarán una olla federal frente al PAMI La Rioja el jueves próximo. Las organizaciones de personas con discapacidad de La Rioja confirmaron su participación en la olla federal convocada por jubilados y pensionados para este jueves 21 de mayo a las 10 horas frente al PAMI en una jornada de protesta y visibilización contra el ajuste nacional y el deterioro de las políticas sociales. También los acompaña la UTEP, movimientos sociales y sindicatos. Avanza la era Milei, el empleo formal se hunde y crecen los trabajos precarios. Según un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, 9 de cada 10 puestos laborales generados en los últimos 2 años corresponden a trabajos precarios sin relación de dependencia y alejados del sistema formal. Puyaro contra Milei. Acá está la caja de medicamentos vacía que nos dejó el gobierno. Fue en el marco de la puesta en marcha del sistema de logística sanitaria que se distribuye con medicamentos a centros de salud y hospitales santafesinos. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, apuntó contra el presidente Javier Milei frente al retiro de Nación y la caída de envíos de programas vitales como el Plan Remediar y aseguró: tomamos la firme decisión de hacernos cargo. Récord de endeudamiento. La morosidad de las familias argentinas trepó al 11,2%. El incumplimiento en el pago de créditos alcanzó su nivel más alto en 2 décadas. El índice de vulnerabilidad familiar hilvanó 10 meses consecutivos en alza.
retoma el debate por el acuerdo con los bonistas del 2001. Tras postergarse su tratamiento en el recinto la semana pasada debido a cambios de último momento introducidos por el Ejecutivo, un plenario de comisiones analiza la agenda que extiende los plazos de ratificación. El gobierno asegura que la modificación no altera el monto global de 104 millones de dólares. El Senado retoma el debate por el acuerdo con los bonistas del 2001. Tras postergarse su tratamiento en el recinto la semana pasada, debido a cambios de último momento introducidos por el Ejecutivo, un plenario de comisiones analiza la agenda que extiende los plazos de ratificación. El oficialismo en el Senado volverá a reunir este martes a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, también de Economía Nacional e Inversiones. La Rioja, en los 2 últimos años se perdieron más de 3.900 puestos de trabajo y cerraron 408 empresas. La provincia se ubica entre las más afectadas del país por la pérdida de empleo privado y el cierre de empresas. El retroceso se enmarca en una caída generalizada del sector formal a nivel nacional que ya lleva más de 2 años. Duhalde reaparece con un libro sobre su gestión y suma otra señal del rearmado del PJ. La reaparición pública de Eduardo Duhalde ya dejó de ser una postal de archivo para transformarse en una señal política que el peronismo bonaerense sigue leyendo con atención. El miércoles, en la Universidad Nacional de Lanús, el ex gobernador participará de la presentación del libro La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999. El proyecto político transformó la provincia de Buenos Aires, escrito por Aritz Recalde. Integrantes del gobierno piden la intervención de Milei ante la escalada entre Caputo y los Menem. La tensión expuesta en redes sociales ascendió las alarmas del gabinete, ya golpeado por el caso Dorni, es el único que puede ordenar, dicen. Macri en Olivos, el PRO dice que le cree y no traiciona lo que piensa. El expresidente Mauricio Macri aseguró este viernes que el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Durante un acto que encabezó con dirigentes bonaerenses en el Club Galicia de Olivos, en medio del distanciamiento con el gobierno de Javier Milei. Ahora 13:26 minutos en todo el país. Vamos con la siguiente nota, otra de las más relevantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja, y es con el licenciado Emanuel Uliarte, que es presidente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas. El tema es que denunciaron penalmente a una persona por presunto ejercicio ilegal de la profesión, y esto es lo que nos decía al respecto. Bueno, nosotros desde el colegio venimos trabajando hace un tiempo, ¿sí? Con el intrusismo profesional en nuestra provincia, que está muy vía libre, ¿sí? Entonces, hemos trabajado varias veces con esta persona, hemos citado, hemos notificado, porque hace uso de herramientas o de prácticas que corresponden a la fisioterapia y a la kinesiología un 100%, ¿sí? Ahora, ¿y quién es esta persona? Todavía no podemos dar el nombre, porque el hecho está en juicio, ¿sí? Entonces nos recomendaron todavía no decir su nombre y su apellido. ¿Pero ya lo notificaron? Claro, nosotros seguimos un proceso que sigue nuestra reglamentación,
que es primero notificar, llamar a esta persona, ¿sí? Convocarlo, darle a conocer lo que estaba sucediendo, y después, sí, lo que es una carta documento, la cual no se pudo concretar porque el correo por ahí no encontró el domicilio. Y finalmente, el último paso es que la denuncia judicial. La respuesta parece ser obvia, pero está bueno que lo diga usted. ¿Cuál es el riesgo, cuál es el peligro de que alguien se atienda por un kinesiólogo que no es, digamos? ¿Dónde reviste el peligro? Y bueno, en realidad está en riesgo toda la salud pública, porque al realizar estas prácticas, por ejemplo el uso de aparatología o el masaje deportivo, el drenaje linfático, todo eso está en riesgo de la salud pública o la salud de cada uno que accede a estos tratamientos, ¿no? Estamos hablando de un sistema linfático que es sumamente delicado para el cuerpo, y sin embargo algo que es sumamente importante, que es las prácticas expectorantes que utiliza él para bebés y niños. O sea, ¿atendía chicos a niños? Claro, es poner en riesgo también la salud de los infantes, licenciado, pero podemos detener. Licenciado, buen día, Ivana, la saluda. Pero preguntarle, Ivana, ¿cómo tenemos que, no sé si la palabra es prevenir esto, porque uno cuando va a un profesional de la salud, creo que ninguno de acá le dice, a ver, mostrame el título, mostrame el analítico, mostrame la habilitación. ¿Cómo hacemos quienes necesitamos de la medicina, kinesiología, traumatología, cualquiera, médico clínico, cómo hacemos nosotros para llevar un poco más de seguridad a nosotros mismos? ¿No hay un camino? Bueno, eso es fundamental, que la sociedad empiece a involucrarse, porque nosotros acá tenemos un instituto formativo, sí, universitario, donde los chicos ofrecen también sus estudios, ¿me entienden? Sin título. Tenemos un par de kinesiólogos que todavía no están matriculados, y también tenemos gente intrusa que hace uso de estas herramientas. Por eso desde el colegio siempre estamos con esta campaña, no tan solo acá en las provincias, pasa a nivel país, de que cuando uno lo necesite, una rehabilitación, ejercicios terapéuticos, cuando uno necesite de la kinesiología y la fisioterapia, pedirle la matrícula al profesional, pedirle el número de matrícula, preguntarle si está matriculado. Es fundamental eso, porque o sea, estamos hablando del cuerpo humano, estamos hablando de la salud y la calidad funcional que puede tener uno, ¿no? Claro, pero licenciado, la gente dice que los kinesiólogos ya no hacen masajes como antes, que solamente aplican aparatos, eso en primer término, y en segundo término se quejan de que la mayoría no atiende con APOS. Por eso recurren a masajistas o a otros, no sé si profesionales, pero a otras opciones. Bueno, en la historia, ¿sí? En la historia de la kinesiología y el masaje ya existe desde hace años. O sea que nosotros no vamos en contra de los masajistas específicamente, ¿sí? Porque el masaje nosotros de que tenemos un uso razón ya existe antes de que existe la ley de la kinesiología, el ejercicio de la profesión. Lo que nosotros vamos es por el dictado del curso, por el uso de la aparatología, por el uso de técnicas específicas de kinesiólogos, ¿sí? A eso es lo que nosotros hacemos hincapié, ¿se entiende? Claro, porque, perdón, porque hay muchísimos masajistas. Por eso la próxima pregunta es ¿por qué apuntan contra uno solo? Cuando hay mucha gente que hace masaje, además hay muchos clubes, hay masajistas deportivos, ni siquiera hay kinesiólogos, por ejemplo, en clubes que se juega de manera profesional o en primera algún deporte, básquet, rugby, fútbol. ¿Por qué contra masajista en particular? Lo que es el masaje deportivo, ¿sí? En realidad no tiene una academia científica también, ¿sí? Y el kinesiólogo es el que está apto para hacer el ejercicio terapéutico y la rehabilitación deportiva en un humano, ¿sí? Y nosotros vamos contra esta persona porque vende cursos de formación, ¿sí?
vende sesiones terapéuticas de drenaje linfático, como por ejemplo, ¿sí? Vende cursos o vende prácticas para sesiones expectorantes de niños. A eso es lo que nosotros vamos, a la gravedad de lo que él puede ejercer sin saber la anatomía, la fisiología y la biomecánica del cuerpo humano. Pero entonces lo que molesta es que lo publicite y lo dé a conocer. No, lo que molesta es que él ejerza algo que no se formó en un instituto público o privado, ¿sí? Y que no tenga el título de licenciado en kinesiología y fisioterapia. El ¿sí? peligro de quien se atiende o quien se deja convencer por este masajista, ¿puede poner en riesgo su vida mucho? Puede correr riesgos, sí. Por eso mismo nosotros estamos denunciando esto, porque pone en riesgo la salud pública, definitivamente, sí. Estamos hablando de un caso parecido, no sé, un rímolo riojano sería. No, pero aparte también llamar a los lugares que contratan a estas personas. Yo sigo cayendo lo mismo, ¿no? Uno por ahí puede tener este será profesional, no será, pero ¿cómo uno hace? Pero si dice kinesiólogo o no, te das cuenta. O sea, no es primero claro. Eso, y segundo, que hay muchos lugares, ¿sí? Como por ejemplo, hay institutos estéticos que hay herramientas, agentes físicos, como por ejemplo, ¿sí? Que solamente la puede aplicar el médico o el kinesiólogo. Y sin embargo, accedemos a prácticas que por ahí lo hace una persona que no tiene el título habilitante. Entonces no es solamente... Bueno, en este caso nosotros estamos pidiendo... 35 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos haciendo en vivo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado el ámbito informativo de la mañana de Medios Rioja. Vamos a ir ahora con los videitos, con lo más viral, y en este caso es acerca del paro de la UTN por salarios de pobreza. Por este tema estuvo hablando Gerardo Botazo, que es secretario de Ciencia y Tecnología de la UTN La Plata. Él dialogó, justamente con el equipo de la mañana y explicó por qué la continuidad del segundo semestre de la cursada está en duda. Estamos sumamente ajustados, apelando a partidas que honestamente cada vez son más difíciles de conseguir, y entiendo que nuestra lucha, que fue manifestada en la movilización el otro día, la vamos a seguir acrecentando en el sentido de poder llegar a terminar el año, pero creo que el segundo semestre va a estar muy complicado, ¿no? ¿Alguna vez viviste alguna situación así como esta? No, realmente no. Hemos vivido situaciones complicadas. Recordaba hoy la Ley de Educación Superior anterior, ¿no? La que está vigente. También se vivió momentos de movilizaciones, marchas de toda la comunidad, pero no fue algo tan complejo como ahora. Ahora, digamos, se nota demasiado cómo se viene degradando la parte presupuestaria y cómo se degrada, digamos, en lo que podemos hacer en la universidad por falta de presupuesto, ¿no? ¿Qué te genera a vos en lo personal? Me genera preocupación porque, a ver, si una universidad no crece, no genera estudiantes, el país se viene abajo. Bueno, la siguiente nota es acerca de el Borda contra la reforma de la Ley de Salud Mental. Personal de salud protesta por las modificaciones que el gobierno planea hacerle a la legislación vigente, entre ellas las internaciones, por ejemplo, judiciales, que pretenden llevar a pacientes inimputables que han cometido delitos hacia la institución, lo cual supondría un riesgo inminente. El tema de las internaciones judiciales realmente nos está complicando porque se cerró un dispositivo. Aquí había un penal antes, se cerró el penal, se llevó a Ezeiza. En Ezeiza ahora se cerró también. Se cerró la parte que tenía que ver con salud mental, quedó como un penal. Entonces, esos pacientes quedaron en el aire, que no son inimputables. Entonces, el juez tiene una argucia que dice, por medida de seguridad podrá internar en un hospital, en una institución adecuada. Y entonces, empezaron a traerlos aquí y de pronto, se empezó a generar una problemática porque esos pacientes tienen custodia, ¿sí? Entonces, pues son peligrosos. Se supone que la medida de seguridad que pone el juez es por su
Hoy no se usa el término peligrosidad, se usa el concepto de peligrosidad es complicado. El concepto de peligrosidad me decía, me corregí. Complicado porque el concepto de peligrosidad tiene que ver con el ser peligroso. Y acá se trata de personas, no son animales. ¿Usted a qué se dedica? Soy psicólogo de plantas. Bien, psicólogo. No son animales que son peligrosos, son personas que tienen derechos. Entonces el concepto de peligrosidad, por suerte la ley de salud mental lo sacó y se habla de cierto riesgo, cierto e inminente. Bueno, 38 minutos pasaron ya de la hora 13, choque entre un camión y el tren en San Martín. El servicio del tren en San Martín quedó interrumpido por un accidente entre una formación y un camión cuando cruzaba la barrera en la localidad de Pilar. Por el momento no se registraron heridos. Estas son las imágenes de lo que ocurría. Bueno, otro de los temas que también lo hemos tratado en la mañana y que obviamente, bueno, estuvimos escuchando ahí la nota con el licenciado Emanuel Uliarte, que es presidente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas, y que también, bueno, tiene que ver con esta cuestión, y sobre todo, bueno, con Esteban Correa, que es médico y delegado de APAMIA, acerca de los odontólogos del PAMI que dejarán de atender pacientes por falta de pago. Bueno, por este tema estuvimos hablando también con odontólogos de PAMI que dejan de dar turnos a los jubilados por falta de pago. Desde la madrugada hay una larga fila en la Facultad de Odontología, esto es en Buenos Aires, en la universidad, para una atención profesional y barata. La situación económica del obrero y del jubilado es muy grave, dijo un trabajador que esperaba su turno. Obviamente esta situación está afectando a todo el país y así, bueno, como en la nuestra, en La Rioja, estábamos haciendo mención de este tema, a nivel nacional también está impactando. Esto es lo que dice un jubilado, escúchenlo. Se elige la Facultad de Odontología. Pensé que era mucho más barato, pero no es tan barato. Es más barato, pero no, claro. Un operario textil o metalúrgico, sí, no puede cubrir un costo de 20.000 pesos, solamente la consulta. Y después todos los... Seguimientos. Seguimiento es carísimo para un promedio de la vida de un obrero. ¿Vos obra social no tenés? No. ¿Vos sos obrero? Sí, soy obrero. Estoy independiente, ¿entendés? Pero lo puedo costar, pero si vos te pones en la realidad de un obrero, es caro. Ya hoy en día todo es caro, ¿no? Yo estaba pensando... El poder adquisitivo del obrero es muy bajo, ¿sí? En lo que solamente le alcanza para comer. Yo estaba pensando en los jubilados, por ejemplo, ¿no? Que si tienen que pagar 20.000 pesos, ¿sabes? No. Es totalmente erróneo todo esto. ¿Sí? Es difícil la situación económica del obrero, del jubilado, es muy grave. Bueno, 41 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos, nosotros estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la mañana de Medios Rioja. La temperatura a esta hora en La Rioja capital 13 grados 6 décimas, humedad 52%, el cielo está despejado, la máxima prevista para hoy es de 18, a esta hora ya tenemos prácticamente 14. Para mañana miércoles mínima de 8, máxima de 15. Para el jueves mínima de 8, máxima de 14 grados, solamente con lluvias aisladas, nos dice para la mañana del jueves, para la madrugada y por la mañana, pero el porcentaje es entre un 10 a un 40%, o sea que sería una llovizna. Para el para el viernes, mínima de 7, máxima de 16, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado, mínima de 6, máxima de 16 grados, con cielo también parcialmente nublado. Y para el domingo, mínima de 8 y máxima de 15 grados. Vamos a ir con los títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar. Estados Unidos, al menos 5 personas murieron en un tiroteo en el centro islámico de San Diego. Al menos 3 hombres adultos, uno de ellos, su guardia de seguridad, y 2 atacantes jóvenes murieron el lunes en un tiroteo en el centro islámico de San Diego, California, según informaron las autoridades.
Rodríguez Zapatero es investigado por presunto blanqueo de capitales. El posible delito que se investiga está vinculado al denominado caso Plus Ultra. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue formalmente imputado por la Audiencia Nacional de España por presunto blanqueo de capitales vinculado al denominado caso Plus Ultra, informaron este martes medios en el país europeo. El ex embajador Basteiro advierte sobre la crisis en Bolivia. Paz Pereira es un presidente débil. La Paz se encuentra totalmente bloqueada en el marco de una fuerte represión que ya registra muertos, heridos y casi un centenar de detenidos. El ex diplomático argentino analizó el trasfondo de las protestas que acorralan al gobierno de derecha. Nuevas víctimas en el caso Epstein acudieron a la Fiscalía de París. Una decena de nuevas presuntas víctimas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein acudieron a la Fiscalía de París, declaró el domingo la fiscal Laure Becot. Oficializan el balotaje en Perú. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez irán a segunda vuelta. Tras un agónico conteo a 33 días, el Jurado Nacional de las Elecciones proclamó los resultados del 12 de abril. La votación final será el próximo 7 de junio. Estados Unidos se prepara para procesar al líder revolucionario Raúl Castro. El gobierno de Estados Unidos se prepara para presentar cargos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 94 años y hermano de Fidel, por el derribo de 2 aviones hace 30 años, informó la cadena estadounidense CBC News. Baby Vara, furor en Escocia tras el nacimiento de un carpincho tras 18 años. El zoo de Edimburgo celebró la llegada de una cría de capibara. El zoológico de Edimburgo de la Real Sociedad Zoológica de Escocia anunció el nacimiento de un capibara, el primero en nacer en Escocia en 18 años, y la noticia fue recibida con mucho entusiasmo. 46 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Otra de las notas más importantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja es con el subsecretario de Gestión de Capital Humano, Carlos Medina. El tema es: la provincia exigirá que los empleados públicos tengan la matrícula al día para cobrar el ítem de la responsabilidad laboral. A ver, el decreto 229 de marzo del 26 establece que los profesionales que están trabajando en el ámbito de la administración pública provincial deben estar matriculados y con la matrícula vigente. Esto no es nuevo para ningún profesional, esto quiero dejarlo en claro. El hecho del ejercicio de la profesión, cualquiera fuese, en el ámbito privado o en el ámbito público, siempre tiene como exigencia tener la matrícula y la matrícula vigente. No significa esto que tengan que salir todos los profesionales al día de mañana a estar con la matrícula regularizada
La verdad es que la mayoría tiene un problema quizá de deuda con la matrícula, y esto hace que se presente como una situación compleja. La exigencia es a partir de la vigencia del decreto 229. O sea, desde marzo de 2026 se va a exigir a los profesionales de la administración pública tener la matrícula vigente a los efectos de habilitar el cobro del ítem de responsabilidad profesional. No invalida el cobro del ítem título. El ítem título se paga por solo el hecho de tenerlo. Ahora, la responsabilidad profesional se paga por el hecho de que el profesional pone su sapiencia del título al servicio de la administración Pero también pública un detalle, en el ámbito. A ver, perdón, Carlos, querido, un detalle, a ver si estoy ignorancia lo mío o es correcta la pregunta. Hoy, gracias chicos, muy amables, hoy, por tener una matrícula activa, yo, vamos a suponer, soy ingeniero, soy abogado, tener una matrícula activa me lleva a tener la cuota al día. ¿Hoy ocurre con todo eso o estoy equivocado? Exactamente, la matriculación y el valor de la matrícula y la vigencia de la matrícula la otorgan los colegios o los consejos que regulan la matrícula de cada una de las profesiones. Pero pagando la cuota societaria, si quiere llamarla de alguna manera, ¿no? Sí, pagando, ¿no? Cada colegio, cada consejo tiene valores para la matrícula mensual, con descuentos. Mire, estoy hablando un poco de todas las reuniones que hemos tenido con diferentes consejos. Pero ahí les pusieron este problema, seguramente les pusieron, problema, es pagar, es sacar del bolsillo, meter la mano al bolsillo una vez más, tampoco es un problema para hacerse un trauma, supongo, ¿no? Porque para un abogado todos tienen que tener una matrícula activa, en la matrícula activa saben que es como una obra social, tenés que pagarla para acceder al servicio. Sí, no es precisamente una obra social, sino que la regulación de la matrícula tiene que ver más con una confianza social en el profesional. Los colegios regulan la matrícula, la profesión, la ética profesional, la conducta profesional, o sea, tiene que ver mucho con ese aspecto que hace a una garantía social de quien está prestando un servicio profesional esté dentro del marco que establece la profesión. Ahora pregunto, yo soy abogado, es mi título, no hace falta que pague una cuota o una matrícula para que yo voy a seguir siendo abogado, aunque sea un sinvergüenza que no paga la cuota en el consejo profesional. Pregunto, ¿cuál es la diferencia, explíquele a la gente, porque el título profesional lo voy a seguir cobrando, porque repito, no dejo de ser abogado porque no pague mi cuota societaria con matrícula activa. Pero lo que ustedes apuntan es a la responsabilidad profesional. ¿Hay una diferencia ahí, contador? A ver, se mezcla la pregunta, pero voy a tratar de aclarar las partes. Por favor. La universidad te otorga el título y el colegio de graduados a la cual pertenece la profesión otorga la matrícula. La matrícula viene a ser como la habilitación para el ejercicio de esa profesión que la universidad te dio el título. ¿Sí? El título ahora como ítem salarial lo sigue pagando, se paga por el solo hecho de tener el título. Bien. Se paga el 13% para el título secundario y el 25% del básico que tiene el agente. Ahora, la responsabilidad profesional se paga por el solo hecho de que el profesional habilitado pone su título al servicio de la administración pública provincial. Claro, y eso es lo que se suspendería, eso es lo que se suspende si no hay una matrícula activa, no el título. No, por supuesto, el título no, solamente la regularización. Nosotros estamos trabajando para que se facilite de todas formas
demostrar que está la matrícula vigente. En breve vamos a habilitar en la página de empleados públicos para que los profesionales puedan cargar la vigencia de su matrícula. La verdad es que el profesional puede pagarlo personalmente todos los meses, una vez al año, o el mismo decreto habilita a que el consejo profesional o el colegio lo pueda gestionar un código de descuento que se dice, para que todos sus matriculados puedan, previa autorización, pagar la matrícula a través del descuento en sus haberes. O sea que, pero los valores de matrícula que estuvimos analizando están entre 8 y 10 mil pesos, de lo que hemos estado viendo en diferentes colegios que nos hemos reunido para comentar estas situaciones. Seguro. Y por el otro lado, también era una demanda de los colegios profesionales la exigencia de la matrícula vigente a todos los profesionales, a los efectos de... 5 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Nosotros hemos llegado al final de una edición más del resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la información de la jornada de Medios Rioja. Estuvimos trabajando para ustedes en la operación técnica puesta al aire de la 96.9, el señor Matías Vilanova, en la puesta al aire de Canal 11, Agustín Flores, en la producción, Estefano Tete Viñas, mi nombre es Gaby Fernández y todos, por supuesto, bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Nos reencontramos mañana, si Dios así lo permite. Un beso muy grande para todos. Mañana, 20 de mayo, nosotros estamos al aire, lo mismo, y obviamente cumpliendo con toda la programación habitual del medio. Así que nos reencontramos para compartir más información. Un beso grande para todos. Chao. Somos Medios Rioja. Medios Rioja. La cadena de noticias de todos los riojanos. Llegamos a toda la provincia, el país y el mundo con la potencia de nuestros medios. Ingresa al portal más importante del noroeste del país, www.mediosrioja.com.ar. www.mediosrioja.com.ar